Bendiga. Un privilegio poder continuar con esta serie que estamos trayendo, El Dios de mi deleite, y que realmente el Señor pueda hablar a nuestras vidas y podamos encontrar en el Señor el deleite, encontrar la satisfacción que necesitamos. Esta mañana decíamos esto de las cuantas voces nos están hablando y necesitamos tal vez ejercitarnos en poder acallar aquellas voces que no nos están llevando a los pies de Cristo cada día más y permitir que Dios nos hable también a través de su palabra. Éxodo capítulo 33, vamos a leer el capítulo allí, Éxodo capítulo 33, vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo relativamente corto de la Escritura, son solamente 23 versículos y vamos a hablar acerca de un personaje que es Moisés y cómo Moisés también nos enseña acerca de cómo él se deleitaba en Dios y qué puede enseñarnos este Moisés acerca del deleite en el Señor. Es muy interesante la vida de Moisés, es muy interesante que pudiéramos de alguna manera recorrer la historia de Moisés, que la puedan leer. Moisés tenía muy claro cuál era su función y cuál era su misión. Moisés había entregado su vida al Señor y Moisés le toca vivir una experiencia que es básicamente una de las más impresionantes de la vida de una persona. Tiene que llevar al pueblo escogido, al pueblo de Dios, por el desierto, que en realidad originalmente no era tardar 40 años, pero bueno, fue lo que Dios hizo con su pueblo para que su pueblo pudiera entender de qué iba la cosa, ¿no? Hay alguien que escribió algo muy interesante sobre la vida de Moisés. La vida de Moisés está como de alguna manera separada en 3 periodos de 40 años. Y alguien decía esto, me gusta mucho esta frase, por eso la comparto. Moisés pasó 40 años en Egipto creyendo y aprendiendo que él era todo. Era el hijo de la hija del faraón. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas ajenas, aprendiendo que no era nada. Y luego pasó 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, aprendiendo que Dios era todo. Y realmente Dios quiera que no nos pasen 40 años para entender esta verdad. Estaría bueno vivir hasta los 120, no me niego, si Dios me quiere enseñar de esta manera, no me estaría negando, pero qué bueno que podamos aprender rápidamente estas verdades y que podamos entender de alguna manera qué es lo que necesitamos realmente de Dios. Éxodo capítulo 33, leemos el versículo primero, vamos a leer todo el capítulo, así que relájese nomás. Dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde, si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que, desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Verso 12. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga
gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Hasta aquí nomás la lectura. Es un capítulo muy interesante en cuanto a las figuras que se utilizan allí, porque vamos a ver que es un capítulo que está lleno de lo que conocemos en castellano de antropomorfismos. ¿Qué son los antropomorfismos? Son maneras de decir, se llaman recursos de dicción o recursos estilísticos en los que Dios habla y se refieren a Dios en el escrito, ahí en Éxodo. Moisés se refiere a Adán, dice: hablaba con Dios cara a cara, como cuando uno lo hace con un amigo, y luego habla de que Dios lo iba a cubrir con su mano, y entonces esto comienza a sonarnos raro cuando entendemos que Dios es espíritu, que Dios no tiene cuerpo. Entonces lo que tenemos que entender es el lenguaje figurado que se utiliza acá. Es un lenguaje que utiliza Moisés para describir la situación en términos que nosotros podamos entender. Cuando la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés como habla con un amigo cara a cara, no se refiere a la postura física, sino se refiere al trato, se refiere a la relación, se refiere a la cercanía afectiva y de amor que Moisés y Dios se profesaban mutuamente. Hablaban como Dios y Moisés como si fueran amigos. Y la expresión cara a cara no significa literalmente, físicamente, que Dios estaba sentado frente a Moisés y estaban hablando así como dos amigos tomándose un café, sino que indudablemente lo que implica es el tenor de la relación, es decir, cómo la confianza, la relación especial que Dios tenía con Moisés. Cuando habla también el capítulo de la mano de Dios, no verás mi rostro, tiene que ver también con estas expresiones que utiliza el escritor sagrado para que podamos entender cómo fue ese día la situación. Pero esto es como para que podamos entender, porque algunos dicen: pero si en el versículo 11 dice hablaba cara a cara y después dice que no verás mi rostro. Entonces la idea es que podamos entender lo que la Biblia quiere decirnos y no generar más confusión, digamos, con la lectura de la palabra de Dios. Tiene que ver esto con una forma de decir las cosas para que puedan ser entendibles, y en el caso de a lo que Dios se refiere, siempre que hablamos de Dios en términos humanos, lo hacemos con este recurso que son los antropomorfismos, que básicamente es asignarle características humanas a Dios. Cuando hablamos de las manos de Dios, todos sabemos que estamos en las manos de Dios. ¿Alguno lo duda? Bien, pero Dios es espíritu. Físicamente no tiene manos. Me van siguiendo en el pensamiento. No vaya a decir: no, porque Adrián dijo que Dios no tiene manos. No quiero que se entienda bien que es una forma de decir para que podamos entender el trato especial que Dios tiene con nosotros. Así que vamos a concentrarnos un poco en el desarrollo del capítulo. ¿Cuál era la misión de Moisés? En los primeros 3 versículos del capítulo 33 de Éxodo vemos la misión de Moisés, y Moisés debía llevar al pueblo de Dios al lugar que Dios había dispuesto. Ya estamos prácticamente en la última parte del viaje, y entonces Dios le da a Moisés las instrucciones para que Moisés pueda terminar la obra que Dios le había encomendado unos cuantos años antes. Pero hay un detalle muy interesante, y es que Dios le dice a Moisés que él no va a ir con el pueblo, sino que enviaría un ángel. Y esto es muy interesante. Fíjate lo que dice el verso 3 de Éxodo 33. Dice: suban a la tierra, verso 3, donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Fíjate qué fuerte la declaración que Dios hace con respecto a su pueblo elegido.
dice, suban, vayan a la tierra, la promesa está hecha, la promesa no se rompe, la promesa se cumple, pero yo no los voy a acompañar, dice, porque ustedes son un pueblo terco y rebelde, si lo hiciera seguramente los destruiría en el camino. Y el versículo 7 nos da un detalle que es muy interesante, dice, Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Y aquí hay un detalle muy interesante que hay que aclararlo. Algunos escritores hablan de que la carpa de reunión esta que Moisés armaba fuera del campamento, al principio del viaje, al principio del Éxodo, Moisés la armaba adentro del campamento. Y algunos dicen que no se refiere a esto, sino que es el tabernáculo que se armaba luego, después con la presencia del Señor. Pero es interesante notar la disposición de la carpa de reunión, un lugar donde Moisés se reunía con Dios a hablar. Dice la Biblia que en este momento del viaje, luego de la declaración que tenemos y que sabemos el contexto en el que estaban viviendo los judíos, un pueblo terco, un pueblo rebelde, un pueblo que merecía toda la justicia de Dios y eso implicaba la destrucción, es un pueblo al que Dios le tiene misericordia, pero da la impresión, por lo que nos dice la palabra de Dios, de que Moisés, en vez de seguir armando el tabernáculo de reunión o la carpa de reunión adentro del campamento, como algunos escritores dicen que sucedía al principio del viaje, a partir de todo lo que va sucediendo en el viaje, la Biblia dice que Moisés saca la carpa de reunión afuera y esto implica tal vez que Dios había de alguna manera decidido tomar cierta distancia del pueblo, no por el bien de Dios, sino por el bien del pueblo. ¿Por qué? Las demandas de santidad de Dios no han cambiado. Esto tenemos que entenderlo. A pesar de llevar tanto tiempo en el desierto, parece que los muchachos del pueblo de Dios había cosas que todavía no entendían y seguían repitiendo algunos patrones de conducta que hacían que Dios los considerara un pueblo terco y rebelde, un pueblo terco y rebelde. La descripción que se hace históricamente del pueblo de Israel dice la Biblia que son un pueblo duro de cerviz. La cerviz es el lugar donde a los animales de tiro se les pone el freno, se les pone el yugo para conducirlos. No habla del pueblo de Israel como un pueblo duro de entendederas, habla como un pueblo que no le gustaba ser dirigido. Imagínense esto, ¿no? Ser el pueblo elegido por Dios, vivir en una teocracia perfecta y pedir un rey, inentendible. Pero esta es la realidad del pueblo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, aún Dios, a pesar de la terquedad y la rebeldía del pueblo, iba a cumplir sus promesas, porque Dios es un Dios de honor. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que no cambia, y por lo tanto Él había decidido cumplir con sus promesas. Pero a mí me da mucho la atención el detalle cuando lo leía, y leía esta discusión de que algunos dicen, no es el tabernáculo, sino que es la carpa de reunión, pero me quedo con la idea de estos que dicen que esta carpa de reunión se armaba al principio, en el medio del campamento, y luego por la terquedad del pueblo, Moisés comienza a armarla más lejos. ¿Por qué? Porque lo mismo que dice aquí Dios en el versículo 3, si yo voy con ustedes, probablemente tendría que destruirlos. Había pecado, había cosas que estaban mal en el pueblo, había prácticas que no eran buenas. Y muchas veces, querida iglesia, queridos hermanos, tenemos que revisar nuestra vida, porque a veces Dios hace silencio también por amor para no terminar destruyéndonos. Los silencios de Dios en nuestra vida tienen muchas razones, pero una de las razones por las cuales Dios hace silencio en nuestra vida es porque estamos en pecado, y hasta que no nos arrepentimos de nuestro pecado, hasta que no nos volvemos de nuestro mal camino, hasta que no pedimos perdón por nuestro pecado, Dios no va a hablar sobre nuestra vida, Dios no se va a manifestar en nuestra vida. Lo vimos el otro día, creo que ayer lo dijimos, cuando hablamos del Padre Nuestro, cuando recitamos la oración modelo. Es muy bueno que pudiéramos memorizar el Padre Nuestro y de vez en cuando orar el Padre Nuestro, para que podamos acordarnos de cuáles son las demandas de Dios. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Primero santificamos a Dios y luego se manifiesta el reino de Dios en nuestra vida. Hermanos queridos, si estamos en pecados, también es un concepto bíblico. Dios hace muchas veces silencio sobre nuestra vida hasta que entendemos que tenemos que obedecer, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que dejar de ser tercos y rebeldes para que realmente el Dios de la santidad
pueda manifestarse en nuestra vida. Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál sería entonces, si nosotros estuviéramos en aquel lugar, nuestra actitud frente al reclamo de Dios? Dice el versículo 4 de Éxodo 33, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Fíjese qué interesante la actitud. Hermanos queridos, la actitud correcta frente a mi pecado que ofende a Dios es el arrepentimiento, es realmente hacer duelo, no mofarme de Dios, no festejar mi pecado, no celebrar mi pecado. No es nada bueno lo que estoy haciendo, desafiando la soberanía de Dios y desafiando la santidad de Dios. Así que tengamos cuidado si de alguna manera, sabiendo que hay cosas en nuestra vida que no están bien, estamos pidiendo que Dios se manifieste. No vaya a ser que Dios se manifieste. No vaya a ser que Dios decida manifestarse en nuestra vida y darnos la disciplina que nuestros actos merecen. Tengamos cuidado con esto. Sabemos que es un concepto bíblico, es un concepto del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos advierte que por causa del pecado no confesado, algunos están enfermos y otros, dice, incluso duermen. Y dormir es una forma muy, muy suave de decir han muerto. Así que esta reflexión es importante porque tenemos que volver a pensar en un Dios santo, en un Dios 3 veces santo. El único atributo que se repite 3 veces en la Biblia es la santidad. Hay varios libros que se han escrito de esto y este concepto es importantísimo. Nunca se dice en la Biblia que Dios es amor, amor, amor. Nunca se dice en la Biblia que Dios es verdad, verdad, verdad. Pero sí se dice en la Biblia, y está allí en la visión de Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve el trono de Dios, las criaturas que rodeaban el trono de Dios cantaban santo, 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 y esto significa santísimo eres tú, Señor. Nada con pecado, nada contaminado, nada terco, nada rebelde, nada que se oponga a la voluntad de Dios puede estar en la presencia de Dios. Así que seamos cuidadosos y recordemos que es en virtud de la sangre de Cristo de la cual estamos revestidos que nosotros podemos estar de pie delante del trono de la gracia, delante del trono de Dios, y no deberíamos desafiar esta posición que tenemos. Tengamos cuidado con esto, seamos muy cuidadosos en este sentido. Ahora bien, vemos en el versículo 7, el versículo 11 de este capítulo 33 de Éxodo, que la relación que tenía Dios con Moisés. Dice, el Señor hablaba cara a cara con Moisés como un amigo, versículo 11. Qué interesante esta idea de Moisés, qué interesante esta idea de Dios hablando cara a cara como con un amigo. ¿Cómo habrá sido la charla? Me imagino. Vemos en la Biblia varios episodios de este tipo, pero mi pregunta es, ¿he logrado yo de desarrollar una relación de este tipo con Dios? Entendiendo y sabiendo que Dios, es el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, pero fíjate qué interesante, Dios se dispone a hablar con Moisés como un amigo. Y Dios le revela a Moisés cosas muy interesantes acerca del futuro y de lo que venía. Y según la palabra de Dios y según las investigaciones, Moisés podía entrar en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios, al lugar santísimo las veces que quería. Es interesante, investíguelo en la Biblia. Moisés es el único personaje de la antigüedad que podía entrar a ese lugar libremente, era amigo de Dios. Moisés es prototipo de la iglesia, de los cristianos. Hoy nosotros podemos entrar libremente al lugar santísimo, no tenemos ningún impedimento porque estamos revestidos de Cristo. Ahora, ¿cuán a menudo usamos ese privilegio? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestro Señor en el lugar santísimo hablando cara a cara como un amigo? Qué triste es darnos cuenta cuántos recursos hemos desperdiciado delante de la presencia del Señor. Hay una relación especial de Dios con Moisés. Moisés hablaba con Dios cara a cara como con un amigo. Ahora, esto podríamos llegar a pensar que entonces Dios podría hacer algunas excepciones con Moisés. Bueno, como eran amigos, Dios tenía un trato especial, Moisés podía hacer ciertas cosas y Moisés tenía algunos pecados permitidos que el resto del pueblo no los tenía. No es así. Y lo sabemos por el lugar donde llegó Moisés. Moisés llega hasta la entrada de la tierra prometida
pero no entra a la tierra prometida. Y Dios le deja saber claramente por qué no iba a entrar a la tierra prometida. Difícilmente lo podamos entender. Difícilmente podamos entender la relación de Dios con Moisés, un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Sin embargo, Dios le dice: por no haberme glorificado en esto, no vas a entrar. No había excepciones, no hay excepciones con Dios. Dios no hace acepción de personas, ni para salvación ni para juicio. Tenga cuidado con esto. Dios no hace acepción de personas. Esta mañana decíamos: nadie se va a quedar sin justicia delante de Dios. Nadie se va a quedar sin justicia delante de Dios. Ahora bien, pasamos rápidamente al pedido de Moisés. Qué interesante lo que pide Moisés. Versículos 12 al 17, vamos a leer nuevamente. Versículos 12 al 17, dice así la palabra de Dios. Esta agüita me quedó esta mañana, la voy a aprovechar. Dice así, Éxodo 33, 12. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Fíjate qué interesante. Y uno diría, acá plantado frente a este versículo, decir: che, qué atrevido Moisés, ¿eh? Qué atrevido el tipo. Se para frente a Dios y le recuerda a Dios lo que Dios le había estado diciendo. Esto, ¿viste? Cuando le queremos pedir un favor a un amigo, le queremos pedir algo a alguien que sabemos que tiene la capacidad o el poder para darnos. ¿Te acordás que una vez me dijiste que si yo necesitaba algo te hablara? Bueno, ahora te estoy llamando por esta razón. Muy atrevido Moisés, ¿eh? Realmente lo veo a Moisés como un gran amigo de Dios. Le recuerda al Dios que no puede olvidar nada lo que le había dicho un tiempo atrás. Como diciéndole: andate preparando, Señor, porque viene el pechazo. Y entonces le dice: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, y Moisés vuelve en este atrevimiento: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Y Moisés habrá mirado y dicho: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y por las dudas, Señor, recuerda que esta nación es tu propio pueblo. No los destruyas todavía. Te pido por tu pueblo. Qué interesante. Me imagino muchas veces la postura de Moisés. La postura de Moisés frente a Dios. Recordándole al Dios omnisciente las palabras que él había dicho en el pasado. Y bueno, Señor, pero si esto que vos me estás diciendo es así y esto es lo que vos pensás de mí, bueno, yo quiero esto. ¿Qué le pide Dios a Moisés? ¿Le pide no tener que trabajar más con el pueblo? Hubiera sido un buen pedido después de tantos años acarreando al pueblo por el desierto, sabiendo lo que el pueblo era en cierta manera. ¿Qué le pide Dios a Moisés? Fíjate qué interesante lo que Dios le pide a Moisés. Dios le pide a Moisés que su presencia lo acompañara en forma permanente. Solo una persona que ha entendido el valor de la presencia de Dios en su vida puede pedir esto. ¿Qué pasaría si hoy se nos presentara a Dios cara a cara y nos dijera: aquí estoy, Adrián, habla conmigo, somos amigos, ¿qué querés? Entonces yo tendría que empezar por recordarle al Señor nada, porque todo mi pasado es triste y terrible, solamente sus promesas cumplidas en mi vida. Si me amás, como decís que me amás, y sé que me amás porque me enviaste a tu Hijo a Jesucristo a morir por mí, quiero pedirte tal cosa. ¿Qué le pediríamos al Señor? Y ahí yo creo que si hiciéramos una encuesta anónima, saldrían varias cosas. Alguno tal vez pediría la paz mundial, bien, lindo pedido. Alguno pediría, no sé, una mejor economía en Argentina. Está difícil eso, está difícil, pero bueno, ahí está. Alguno le pediría tal vez por su familia, le pediría por tantas cosas podríamos pedirle al Señor. Pero fíjate qué interesante lo que le pide Moisés. Vamos a la Biblia. Dice el versículo 14, el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo?
si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y conozco tu nombre. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: así es, dice Pablo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Iglesia querida, no vamos a poder deleitarnos en la presencia de Dios, no vamos a poder hacer de Dios el Dios de nuestro deleite, en tanto y en cuanto no entendamos y no consideremos a Dios como el bien supremo, como lo mejor que nos puede pasar. No hay nada más grande, no hay nada más maravilloso, no hay nada que tenga más valor en nuestra vida que la presencia de Dios. Y esto es lo que le pide Moisés. Tal vez Moisés podría haber pedido cualquier cosa. Sin embargo, lo que le pide Moisés es: dame tu presencia, dame la capacidad de entenderte más para poder seguir gozando ¿de qué? De tu presencia. Moisés ahí, fíjense que es interesante lo que plantea Moisés. Hay algo que tal vez por ahí en la lectura se nos pasa un poco. Dice el verso 13 de Éxodo 33: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. La Biblia textual dice: ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera esta nación, que esta nación es tu pueblo. Moisés le pide de alguna forma a Dios: dame tranquilidad con respecto al futuro. ¿Se fijan lo que está pidiendo? Le está pidiendo Dios a Moisés: dame alguna tranquilidad con respecto al futuro, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Vuelvo a decir, qué atrevido Moisés. Ahora, ¿quiénes de nosotros nos plantamos frente a Dios y le decimos: Señor, quiero conocerte más? ¿Quién de nosotros ora en este sentido? Señor, quiero conocerte más. Señor, dame capacidad, abrí mi mente, abrí mi corazón, que tu Espíritu Santo hable a mi espíritu para conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero saber más de vos. Quiero conocerte más. Quiero ser tu amigo. Fíjese que una de las características de la amistad es que la mayoría de los buenos amigos que tenemos, conocemos toda su vida y todos sus detalles. Y ellos conocen nuestra vida y nuestros detalles, y a pesar de eso siguen siendo amigos. Eso es lo que precisamente los hace buenos amigos, que a pesar de lo que somos nosotros, siguen estando ahí. Tengo un amigo, muy buen amigo en Perú. Él vive allá, y hace ya bastante tiempo que no nos vemos una vez cada 2 o 3 años. Ahora en diciembre estuvimos con él, estuvo en la Argentina y fuimos a visitarlo a donde estaba parando, pero es algo muy interesante porque cada año, cuando cumplimos años, nos llamamos por teléfono y solamente nos decimos el número y cortamos. Y tuve una experiencia muy interesante cuando cumplí 40 años. Él me llamó a las 5 de la mañana de Argentina y me despierta el llamado y me dice en su acento peruano: compadre, entraste a la base 4, y me cortó. ¿Sabe la angustia que me dio? 40 años, hasta el momento venía bien, venía piola, porque 40 años sí, pero el loco me tiró: compadre, entraste a la base 4, y me cortó. Lo festejo, lo celebro mucho a este amigo, realmente es un muy buen amigo. Esos son los amigos de verdad, a pesar de que puede parecer ofensivo, pero el tipo todos los años me llama para mi cumpleaños. Sin importar en qué parte del mundo está, el tipo me llama para mi cumpleaños. Y esto es realmente lo que hacen los verdaderos amigos. Y acá Moisés va a tirar un poquito más la piola. Señor, quiero conocerte más. Moisés dice específicamente: haceme conocer más tus caminos, pero quiero conocerte más. Quiero saber más de vos. ¿Y cómo puedo conocer más a Dios si no paso tiempo con Dios? Volvemos a lo mismo, y a fuerza de ser redundantes vamos a tener que seguir insistiendo con este concepto.
¿Cómo puedo conocer a Dios si yo no paso tiempo con Dios? Y fíjate que cuando Dios ve el corazón de Moisés y ve la inclinación de Moisés, Dios le dice, yo mismo iré contigo. Pídale a Dios. Pídale a Dios que se manifieste en su vida. Dígale, Señor, quiero conocerte más. Señor, dame más de vos, dame más de tu presencia. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta de Dios? Yo mismo iré contigo. Tranquilo, aquí estoy. Aquí estoy. Esto es tremendamente importante y esto es lo que nos puede hacer deleitarnos en Dios. Pero fíjate que hay un detalle mucho más interesante en este sentido. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros del resto de la sociedad? Que nos juntamos los sábados a la tarde a escuchar a un tipo que se clava 1 hora y media de mensaje, pobres. Si es solo eso lo que nos hace distintivos, podríamos encontrar maneras más productivas tal vez de pasar un sábado a la tarde, ¿no? No, pero nos juntamos los domingos a la mañana también, ¿eh? Nos juntamos los domingos a la mañana en la iglesia, cantamos canciones que a veces ni se entienden, pero ahí las cantamos y eso nos hace diferentes. Mire, Moisés nos da la clave. Éxodo 33, 16, dice Moisés, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí. Querida iglesia, sabemos que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, lo sabemos esto, es atributo de Dios. Aún en el infierno Dios está, ojo con esto, no nos esquivemos este pensamiento que es un pensamiento difícil. Dios también va a estar en el infierno. Como diría una niñita cuando le preguntaron, ¿Dios está en el infierno? Sí, está en el infierno, pero tienen la sartén por el mango, ¿sí? Tenga cuidado con pensar que Dios no va a estar en el infierno. No hay forma de que Dios no pueda estar allí. Él va a estar ejerciendo el castigo sobre aquellos que no entregaron sus vidas a Cristo, aquellos que no creyeron en Cristo. Pero la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios se manifiesta por lo menos de 3 maneras. Dios está universalmente para sostener la vida, para sustentar la vida. Es por Dios que estamos vivos. Dios está en la vida de sus hijos para bendecir, para cuidar, para proteger, para disciplinar también. Y Dios está con aquellos que no son sus hijos para castigar, para infligir el castigo que merecen justamente las malas obras y el pecado de las personas. Ahora, la presencia manifiesta de Dios en la vida de los cristianos, el amor de Dios, la bondad de Dios, la guía de Dios, la provisión de Dios es lo que nos diferencia del resto de los demás pueblos de la tierra. La presencia de Dios es lo que nos hace diferentes. Lo distintivo en mi vida no es que yo merezca absolutamente nada, es la presencia de Dios. Es el percibir que Dios está en mi vida. Es el saber que todo lo que pasa en mi vida tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la soberanía de Dios. Es entender que aun cuando yo peco, Dios está dispuesto a perdonarme y me da un nuevo comienzo, siempre, porque soy su hijo y me ama. Y en Cristo tenemos un abogado que permanentemente nos está defendiendo, está abogando por nosotros. Pero fíjese qué interesante, es la presencia de Dios la que nos produce esto. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17? ¿Se acuerda alguno de memoria? 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y esa nueva vida está asignada por la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, habita en forma permanente en nosotros. Fíjese qué interesante, el distintivo del pueblo de Dios es la presencia de Dios. Usted se ha dado cuenta que nosotros, por ejemplo, para ciertas fechas patrias usamos una escarapela, tenemos la bandera, tenemos los símbolos que nos recuerdan nuestra filiación y nuestra patria. Uno ama más la bandera cuando se va del país, la mira con cariño. Cuando estamos en las finales del mundial somos todos argentinos, ¿no es cierto? Bueno, en el pueblo de Dios la bandera está dentro, la filiación está por dentro. Somos hijos de Dios y es la presencia manifiesta de Dios la que nos hace realmente entender esto. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto,
Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Y si la Biblia nos está diciendo que imitemos a Dios, es porque realmente tenemos la capacidad de reproducir en nosotros la vida de Dios, de reproducir en nosotros las obras de Dios. Sabemos que hay atributos de Dios que son comunicables a su gente, a su pueblo, a sus hijos, y hay otros atributos de Dios que son incomunicables. Pero aquellos que son comunicables, los comunica Dios para que nosotros también podamos difundirlos. Uno de ellos es el amor de Dios. Dios nos ha mostrado su amor y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se quede allí, para que no lo manifestemos, para que no fluya ese amor hacia las personas, para que no tengamos amor entre hermanos, para que las personas que me rodean digan, sí, es muy correcto, pero no te da una mano para nada. ¿Cómo estamos manifestando ese amor de Dios? ¿Cómo estamos imitando el amor de Dios al nivel de la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo estamos mostrando que Dios ama a las personas? Si muchas veces lo que hacemos es emitir permanentemente juicios y levantarnos a nosotros mismos en un pedestal. Dice el versículo 8 de Efesios 5, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz está dentro de ustedes y produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Subraye, resalte. La luz vive en nosotros, la luz habita en nosotros, somos gente de luz y esa luz produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Iglesia querida, nosotros hemos sido llamados, hemos sido diseñados y es el propósito de Dios que hagamos buenas obras. Santiago dice claramente, ¿tú dices que tienes fe? Bien, muéstrame con tus obras tu fe. No servimos a un Dios que no puede hacer lo bueno, servimos a un Dios bueno, servimos a un Dios verdadero, servimos a un Dios de amor. Y la iglesia tiene que ponerse al servicio de la humanidad para que la humanidad pueda comprender y pueda abrazar el mensaje de Cristo. No podemos guardarnos las buenas noticias. Mire, viene a mi mente aquella historia, creo que está en Reyes, ya me voy a acordar, de estos leprosos que estaban allí en la puerta de Samaria, de la ciudad de Samaria. Había un sitio, no podían salir, estaban allí, no podían entrar a la ciudad, no podían alejarse mucho de la ciudad porque estaba el campamento de los enemigos, los podían matar. Y una noche dijeron, bueno, che, ya está, listo. A lo que vinimos. Vámonos al campamento de los filisteos. Si nos matan, igual vamos a morir porque estamos enfermos o de hambre. Pero si nos reciben y nos dan de comer, bien. Y van a la noche al campamento, ¿y qué se encuentran? ¿Se acuerda la historia? Si alguno me dice la cita, después se la voy a recordar, se la voy a agradecer. Gracias, Segunda Reyes 7. No quería decir otra cosa, era Segunda Reyes 7. Van al campamento, encuentran que Dios había hecho un milagro, una victoria absolutamente aplastante de parte del Señor, y encuentran el campamento servido. La comida, la bebida, la ropa, las riquezas, todo estaba allí. ¿Y qué hicieron estos personajes? Se dieron un festín. Empezaron a comer, se eligieron ropa, anda, ¿sabe? Paseaban por el campamento del enemigo como si fuera un shopping. Pero en un momento hay algo que es maravilloso. A uno de ellos le cae la ficha y dice, no estamos haciendo bien. Tenemos que ir a la ciudad y comunicarle a la ciudad lo que Dios ha hecho. Y estos hombres, despreciados del pueblo, se encuentran con la maravillosa noticia de Dios y lo que hacen es compartir la maravillosa noticia de la liberación que Dios había obrado esa noche con una ciudad que los despreciaba. ¿Te suena a algo? No podemos encerrarnos, iglesia. Empezamos haciendo el bien, mayormente los de la familia de la fe, innegable. Pero luego extendemos y abrimos los círculos y comenzamos a mirar al otro. Pero no es solo para hacer asistencialismo, porque en la estructura no tenemos
pero sí podemos mostrar el amor de Dios. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Tenemos que mostrarle a la gente que Dios está con nosotros. Y la forma de demostrar a la gente que Dios está con nosotros es haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Ir por todo el mundo y mientras van, prediquen el precioso mensaje del Evangelio, hagan discípulos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. La presencia de Dios en nuestra vida se debe notar en todo. La presencia de Dios en nuestra vida tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Las públicas y las privadas. Pero acordate que no se puede caretear la presencia de Dios, ¿eh? No podés fingir que sos un hijo de Dios cuando en tu vida pública sos una cosa y en tu vida privada sos otra. Cuidado con esto. Papás, mamás, que estamos educando a nuestros niños para que conozcan al Señor, cuidado con esto de hacernos los creyentes en la iglesia y en la casa somos otra cosa. Es muy difícil que nuestros hijos crean en un Dios cuando papá y mamá son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa. Es muy difícil. Es muy difícil transmitir esta fe. Y la mayoría de los jóvenes, y esto está medido, es una estadística, a los hermanos norteamericanos les gusta mucho medir este tipo de cuestiones y ellos tienen una estadística que es que la mayoría de los jóvenes se aparta del Señor, sobre todo cuando llegan a la universidad, porque la fe que tienen no es propia, es de sus padres. Han repetido como loritos todo lo que les dijeron y han vivido esa fe muy encapsulados, muchos de ellos viviendo en hogares donde no se practicaba ni se predicaba la palabra de Dios, donde no se practicaba el amor de Dios, donde no se practicaba el perdón que Dios otorga entre papá y mamá, entre los integrantes de la familia. Entonces, cuando llegan a la edad adulta, esos jóvenes se apartan. Ahora, la estadística dice que muchos de esos jóvenes que se apartan después vuelven al Señor, después de un tiempo, pero ya vienen con sus vidas rotas, ya vienen con secuelas, vienen con heridas, vienen con decisiones que han tomado mal y están acarreando consecuencias por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se debe manifestar en toda nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida debemos manifestar la presencia de Dios. Y esto no significa que yo todo el día estoy hablando en lenguaje cristianense, en la iglesia, así como hablo en mi casa, hablo en la iglesia, pero no puede haber una doble vida, no puede haber una careta. Mis hijos tienen que entender que si papá se equivoca y levanta la voz y él se equivocó, papá tiene que pedir perdón. Y si mamá se equivoca y dice algo que no corresponde, o a sus hijos o a su esposo, mamá pide perdón y lo pide delante de los hijos. Dice, mamá hizo esto mal, no está bien lo que hizo mamá, mamá les pide perdón. Y generamos un ambiente donde el perdón ya no es obligatorio, sino que es un privilegio. Porque usted sabe que el perdón es obligatorio. En la iglesia, entre los hermanos, en las relaciones entre cristianos, el perdón no es una opción. El perdón es obligatorio. Efesios 4 dice, perdonando a todos, así como Cristo los perdonó, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo te perdonó Dios el Padre? Poniendo sobre el Señor Jesucristo todas nuestras cargas, todo nuestro pecado. Así que la presencia de Dios se tiene que manifestar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y nuestros hijos van a saber que no somos perfectos. Lo van a tener clarísimo, ¿eh? Pero van a querer seguir a Dios porque dice, che, si a mi papá le funcionó Dios, ¿cómo no me va a funcionar a mí? ¿Cómo es que nuestros hijos encuentran a alguien mejor a quien servir? ¿Cómo es que nuestros jóvenes encuentran a alguien mejor a quien seguir? ¿Hay alguien mejor a quien servir? ¿Hay alguien mejor a quien seguir? No. Bien, ¿lo estamos demostrando? Estamos demostrando realmente que no hay nadie mejor a quien servir, que no hay nadie mejor a quien seguir, que no hay nadie mejor a quien pedirle, Señor, que tu presencia esté conmigo. Señor, quiero más de tu presencia. Quiero verte. Quiero ver tu gloria. Señor, mostrame tu gloria. ¿Cuántas veces hemos orado así en este año que comenzó? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor como dices, Señor, muéstrame tu gloria? ¿Se lo pedimos? Por ahí no tenemos ni claro qué es la gloria de Dios, pero quiero ver tu gloria, Señor. ¿Qué puedo perder de orar de esta manera? Señor, muéstrame tu gloria. Ahora, hay un peligro muy sutil
de no entender bien lo que significa la presencia de Dios. 1 Samuel capítulo 4, versículos 17 y 18. 1 Samuel capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. ¿Estamos, se acuerda? Ofni y Fines, el sacerdote, antes de que Samuel tomara la posta del templo. Dice, masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido, el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Había una batalla, había que enfrentar a los filisteos. Ustedes saben lo que hacían Ofni y Fines, ¿no? Eran unos personajes maravillosos que aparecen en la Biblia, dignos de imitar. Robaban las ofrendas, irrespetaban el tiempo del templo de la adoración, seducían a las chicas jóvenes que iban al templo a ofrecer sacrificios. Eran todo lo que no se debía hacer, pero eran los hijos del sumo sacerdote. Eran los hijos del pastor, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Pobres los hijos de los pastores, ¿no? Pobres los hijos de los pastores. Hacían lo que ellos querían. Entonces dijeron, los filisteos nos atacan. Bueno, ¿qué hacen? Lo de siempre. Levantamos el arca y vamos con el arca y Dios está con nosotros y les pasamos por arriba a los filisteos. Porque el arca representaba ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron los muchachos? Lo de siempre. Pero no limpiaron sus vidas. No ordenaron sus vidas en la presencia de Dios. Querían la presencia de Dios sin la presencia de Dios. Querían el beneficio de la presencia de Dios sin la presencia de Dios. Ahora, fíjate lo que dice Jeremías capítulo 7, versículos 11 y 12. Jeremías capítulo 7, versículos 11 y 12, retoma allí el profeta esto y dice: ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Y se refiere precisamente a la batalla que leímos recién, que citamos allí. Cuidado con tomar la presencia de Dios como un talismán. Cuidado con tomar la presencia de Dios como un talismán. Tengamos muchísimo cuidado en hacer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios está presente porque el símbolo está presente, porque la idea, el concepto. Fíjate lo que dice 2 Reyes 18:4. 2 Reyes 18:4, hablando de lo que hizo Ezequías, dice: él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Cera. Pero esto me impresiona esto. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nejustán. Tremendo lo que hacía el pueblo. Habían tomado un elemento que había sido específicamente diseñado por Dios para un momento de la historia del pueblo y se ve que alguno la guardó, la conservó, la serpiente de bronce, y dijeron, en algún momento la vamos a usar. ¿Y qué dice la Biblia? El pueblo de Israel, dice, seguía ofreciéndole sacrificios a la serpiente de bronce. Aún muchas veces la presencia de Dios con todo lo sagrado que es, nosotros la confundimos y usamos a Dios y usamos el nombre de Dios como un amuleto. Usamos a un Dios como algo utilitario. Lo usamos como un amuleto de buena suerte. Quiero la presencia de Dios en mi vida porque realmente quiero a Dios en mi vida, o necesito que Dios se manifieste porque claro, con Él vienen las bendiciones. Quiero que Dios esté en mi vida y aun cuando no sea favorable la presencia de Dios, anhelo la presencia de Dios, o es solamente por la bendición. Y entonces voy a reducir a Dios, y esto lo digo con mucha reverencia y con mucho temor, al nivel de Papá Noel. Yo sé que hay muchos niños acá.
Chicos, ¿qué pasa si Papá Noel se aparece sin bolsa de regalos? Chao, Papá Noel. Probemos con el viejito pascuero. ¿Qué pasa si los Reyes Magos no traen regalo? Minga, te voy a poner pasto. No tenés más pasto acá en esta casa. ¿Por qué? Porque asociamos la figura de estos personajes con el regalo, con el beneficio, con la bendición. ¿Por qué estoy pidiendo la presencia de Dios? ¿Por qué quiero que Dios esté en mi vida? ¿Por Dios o por el beneficio? Cuidado con usar a Dios como un talismán. Eso le pasó al pueblo. Levantaron el arca y me imagino que habrán ido entonando canciones, blandiendo las espadas, y cuando llegaron la realidad los golpeó de una forma brutal. Y Dios después de un tiempo les recuerda esto. Ustedes han transformado mi santuario, mi templo, en una cueva de ladrones. Dice, vayan a Silo. Recuerden lo que pasó en Silo. Tomaron mi presencia como un talismán, como la solución para los problemas militares que tenían en ese momento, y ya no estaba yo con ellos. Usted sabe que cada vez que los judíos construyeron un templo y cada vez que Dios los disciplina, lo primero que se atacaba generalmente era el templo, pero había algo muy distintivo y muy significativo. Lo primero que se llevaban los ejércitos enemigos eran los utensilios del templo, que generalmente eran muy valiosos en cuanto a lo metálico. Para ellos no tenía mucho valor porque era metal, era oro, era bronce, eran cosas muy preciosas. Para los judíos significaban la adoración. Y quedaba el templo, quedaba el edificio. Pero lo importante, el mobiliario, los utensilios que representaban la adoración a Dios, ya no estaban más. Muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos el templo, tenemos la fachada, tenemos las paredes, tenemos las columnas, tenemos todo hermoso, templos preciosos, pero Dios ya no está allí. Dios ya no está en aquel lugar. Hay una pintura muy famosa de Vincent van Gogh, un pintor holandés muy interesante. La pintura se llama Noche Estrellada, la pueden buscar, la ven ahí. Es una pintura bastante interesante porque se pinta un pueblo, una ciudad, y en la noche se ven las diferentes casitas iluminadas de la ciudad y se alza como en un primer plano una iglesia y vemos la torre de la iglesia y vemos la cruz ahí en una sombra. Y el único edificio de la pintura que no está iluminado es la iglesia. En todas las casitas se ve por las ventanitas la luz. Y Van Gogh pintaba la luz de color amarillo. Y para Van Gogh y para muchas personas, el amarillo simboliza la presencia de Dios. Y el mensaje era muy potente. Van Gogh era hijo de un pastor. El mensaje era muy potente. No encontró a Dios en la iglesia. Dios estaba en las casas, con las personas sencillas, con las personas que tal vez habían abrazado a Dios y estaban pidiendo la presencia de Dios. Iglesia, no vaya a ser que seamos solamente eso, una fachada, un templo y la presencia de Dios no esté acá. Y no me refiero a la iglesia del hornero, porque esto no es la iglesia del hornero. Usted sabe, lo tiene claro esto, ¿no? Estas 4 paredes son un salón cómodo, lindo, fresco. Pero esto no es la iglesia sos vos. Vos sos la iglesia del hornero. Y somos piedras vivas y cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Entonces realmente que no caigamos en esta trampa de pensar que invoco la presencia de Dios y yo quiero a Dios en mi vida porque Dios es bueno, porque Dios me bendice, porque Dios me da y porque Dios me cuida y porque Dios me protege. ¿Y qué pasa cuando las circunstancias no son favorables? Fíjate la vida del apóstol Pablo, lo vamos a ver más tarde, pero fíjate la vida del apóstol Pablo. No había circunstancias favorables en la vida de Pablo. Sin embargo, servía al Señor. Salmo 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice como... Salmo 42, estoy buscando el 41, perdonen. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Dice la Biblia textual, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? ¿Quiero la presencia de Dios en mi vida? ¿Tengo sed de Dios? ¿Te ha pasado alguna vez que tuviste que salir de tu casa y demoraste en volver y tenías sed? Esa sed que es sed de agua, que sabes que es sed de agua, que estás, o te tocó trabajar tal vez y mucho calor y llegás a tu casa y está el agua fresquita y no hay nada mejor que esto. Bueno, realmente, iglesia querida, ¿tenemos sed del Dios vivo? ¿Estamos pidiendo la presencia de Dios solo por la presencia de Dios? Si hay beneficios, bienvenidos sean, pero si está solo Dios, mejor. No hay nada que me distraiga de la presencia de Dios. No hay nada más que pedir que la presencia de Dios. Moisés ora y se acerca a Dios, versículos 12 y 13. Moisés le pide a Dios que su presencia lo acompañe, versículos 14 y 17. Moisés pide ver la gloria de Dios y Dios se manifiesta en gloria sobre Moisés, versículos 19 al 23. Moisés buscaba tener intimidad con Dios. Martin Lloyd-Jones, hablando de esto en un libro, dice: estas 4 cosas están sucediendo al mismo tiempo siempre que Dios se acerca a su pueblo, revelándose y encubriéndose, bendiciendo y protegiendo. Todo está sucediendo en el mismo tiempo. No podemos separar estas cosas. No podemos separar estas cosas. Estoy anhelando la presencia de Dios para poder decir: Señor, me deleito en tu presencia. Quiero verte. Dame más. Dame más de tu presencia. Y no importa si no hay beneficios, pero tu presencia es el beneficio principal, porque es lo que me distingue del resto de la humanidad. Tu presencia manifiesta en mi vida es lo que me distingue del resto de la humanidad. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, dice así la palabra de Dios: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado al Padre. Moisés vino a traer la ley. Gálatas capítulo 3, versículo, lea el capítulo completo, se explica ahí muy interesantemente la diferencia entre Moisés y el Señor Jesucristo, entre la ley que traía Moisés y lo que nos trajo el Señor Jesucristo. Moisés trae la ley, pero el Señor Jesucristo trae la gracia y la verdad. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Dios envió a Moisés en un tiempo específico para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Pero mientras estamos acá, esperando que el Señor vuelva a buscarnos, ¿estamos pidiendo más de su presencia? Que nuestra oración en esta noche, en esta hora, en este tiempo, sea la del salmista del Salmo 42. Tengo sed de Dios. Y lo único que puede aplacar esa sed de Dios, solo es Dios. Que no haya ningún reemplazo, que no haya ningún placebo en lugar de Dios. Que nuestra oración y nuestro clamor sea el de aquella mujer pecadora junto al pozo, cuando Cristo le dijo: si supieras quién te habla, vos le pedirías de beber. ¿Y qué dijo la mujer? Señor, dame de esa agua. Que Dios te bendiga.